En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor que conozco a las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola, por usar un término que es en realidad un discurso, esta parábola del buen pastor, en el relato que hace San Juan, está llena de contenido, de significado y además muy diverso. Empecemos por el principio. Jesús se autodefine, pocas veces lo hace, y se autodefine como el buen pastor. No dice yo soy un buen pastor, dice yo soy el buen pastor. Lo mismo que en otra ocasión dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, y no dijo yo soy un camino, una verdad y una vida. Él es el buen pastor, el único buen pastor, el único. ¿Por qué? Lo dice él mismo, porque da la vida por sus ovejas. Y da la vida por sus ovejas no solamente con el trabajo, la fatiga diaria, sino en el momento en que hay peligro para esas ovejas. Está dispuesto a morir por sus ovejas. Y no es una frase, sino que es una realidad. Lo hizo en la cruz. ¿Eso qué significa? Que los pastores son pastores en tanto que colaboran con el buen pastor, son reflejo del buen pastor. No son pastores por sí mismos, son empleados, ayudantes, colaboradores del buen pastor. Los sacerdotes, los obispos, no somos el buen pastor. Podemos ser buenos pastores, debemos ser buenos pastores, pero el único que es el buen pastor es Jesucristo. Nosotros no somos los dueños del mensaje, somos los portavoces, los transmisores del mensaje, porque el dueño del mensaje, el único que es dueño del mensaje, es Jesucristo. Conviene tenerlo en cuenta, por supuesto, los pastores, pero también tiene que tenerlo en cuenta los fieles, las ovejas. Jesús dice, mis ovejas me conocen, escuchan mi voz, saben distinguir mi voz de la voz de los malos pastores. ¿Esto es verdad? Es verdad lo que dice Jesús, no me refiero a ello, me refiero a así nosotros, incluso los pastores, que también somos ovejas del buen pastor. Todos los bautizados somos ovejas del buen pastor. Es verdad que nosotros, las ovejas del buen pastor, conocemos su voz. ¿Cómo la vamos a conocer si no la escuchamos? ¿Cómo la vamos a escuchar si no le damos la oportunidad de que nos hable? ¿Cómo la vamos a escuchar si no hacemos oración? Hace unos cuantos años salió publicada una encuesta oficial, es decir, en la página web de la Conferencia Episcopal Alemana, antes de que se metiera en este jaleo del sínodo alemán,
pero como consecuencia, el sínodo es consecuencia de aquello, donde afirmaban que más de la mitad de los sacerdotes católicos alemanes no se confesaba nunca y no rezaba nunca. Más de la mitad. No decías la otra mitad, o un poquito menos de la mitad, cada cuánto se confesaba y qué es lo que rezaba, qué tiempo dedicaba, si rezaba el oficio. Más de la mitad no se confesaba nunca ni rezaba nunca. ¿Se puede ser un buen pastor sin escuchar la voz del único buen pastor que es Jesucristo? Y eso se puede aplicar igual a los laicos. ¿Qué vida de oración llevas? ¿Cómo puedes escuchar al buen pastor y conocerle si no dedicas un tiempo a ello? Y no me refiero a la oración de petición que puedes hacer en momentos de preocupación, angustia por cualquier motivo. Me refiero a la oración de contemplación, de estar delante del Señor, aunque sea aburrido de estar delante del Señor, de ir a estar con Él, haciéndole compañía en la iglesia, en tu casa, de meditar la Sagrada Escritura, porque ahí es donde está su palabra, su mensaje, de ir a la Santa Misa, no solo el domingo, de quedarte un poco más o ir antes para poder saborear la compañía de Él que acaba de entrar en tu cuerpo con la comunión. ¿Conocen las ovejas al buen pastor? ¿Le conocemos las ovejas al buen pastor? Es un asunto nuestro. Hay una cosa que se llama el sensus fidei, o a veces con un significado parecido, sensus fidelium, el sentido de la fe que tienen los fieles. Una especie de sentido común que tienen los fieles y que fue muy importante en algunos momentos de la historia, por ejemplo, en la época del gran debate arriano en el siglo IV, V, cuando la inmensa mayoría, la práctica totalidad de los obispos negaban la divinidad de Jesucristo y solamente unos poquitos obispos, encabezados por San Atanasio, insistían en que Cristo es verdadero Dios. Fue el pueblo el que mantuvo la fe. ¿Es así ahora? ¿Ha sido así siempre? Se dice, con bastante razón, que cuando Enrique VIII decidió separarse de la Iglesia para fundar su propia Iglesia, en la cual él era el jefe de la Iglesia, porque quería divorciarse de su mujer y el Papa no se lo permitía y quería casarse con una dama de la corte, Ana Bolena, a la cual más tarde cortó la cabeza. Cuando Enrique VIII funda la Iglesia anglicana en Inglaterra, se dice que Inglaterra se acostó católica y se levantó protestante. Y tiene bastante razón esta frase. Hubo reacción. Santo Tomás Moro, San Juan Fisher, los mártires cartujos y muchos otros. Pero a la inmensa mayoría, a la inmensísima mayoría, le dio exactamente igual. Y no pasó nada. Se acostaron católicos, el rey dijo que desde hoy somos una iglesia independiente y no pasó nada. Fueron una iglesia independiente. Quizá es que nunca fueron católicos, no lo sé. Quizá es que fueron católicos por el mismo motivo por el cual después fueron anglicanos, por ningún motivo. Hoy, ¿cómo están las cosas? ¿Conocemos las ovejas al buen pastor? ¿Tenemos el sensus fidelium, el sentido de la fe, que nos lleva a detectar las herejías y a decir, lo que enseña este sacerdote me chirría, no sé por qué, pero no me parece correcto? O por el contrario, nos tragamos todo, quizá porque nos conviene así, como pasó en la Inglaterra de Enrique VIII. Hay una cosa más en este Evangelio. Termina diciendo,
Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de su divinidad. Él entrega su vida libremente, pero Él la recupera. Es Dios, Padre, Hijo, Jesús, y Espíritu Santo, es Dios, el único Dios, la Santísima Trinidad, quien resucita a Jesús. Por lo tanto, Jesús tiene razón cuando dice que Él tiene poder para recuperar su vida. Él la entrega por obediencia, por amor al Padre, es decir, para salvarnos. La entrega porque la Santísima Trinidad nos ama sin merecerlo nosotros y quiere salvarnos. Y Él entrega su vida, se ha hecho hombre. De ser la segunda persona de la Santísima Trinidad, con la naturaleza divina que comparte con el Padre y el Espíritu, se encarna en María, asume esa segunda persona, la naturaleza humana, esa segunda persona, la única persona de Jesucristo, es, desde la encarnación, alguien que tiene naturaleza divina y naturaleza humana. Se entrega, ha venido para entregarse. Para esto he venido, dice. Pero Él, porque es Dios, porque participa de la naturaleza divina, se resucita. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Jesucristo aquí está haciendo una definición de su divinidad. Él es Dios. Él sabe que es Dios. Él actúa como Dios. Y nosotros tenemos, como ovejas del buen pastor, que darle las gracias, porque ha entregado la vida por nosotros. Y tenemos que saber distinguir a los buenos pastores de estos que el Señor llama los asalariados. Todos los colaboradores del buen pastor somos asalariados, pero hay un asalariado que quiere imitar al buen pastor y que está dispuesto, con la ayuda de Dios, a dar la vida o a desgastar al menos la vida por las ovejas, y hay otro asalariado que solo busca el dinero. Hay casos que se conocen poco en la historia, pero uno de ellos es el caso de un obispo en el siglo III, siglo IV, el obispo de una diócesis de la actual Turquía y Lyon, era obispo de Lyon. Y cuando llegó al poder el emperador Juliano que quiso, en un vano intento, volver atrás y derogar el edicto de Constantino y poner de nuevo al paganismo como la religión oficial y privilegiada del Imperio Romano, el obispo de Lyon le pidió al emperador hacerle sacerdote pagano. No es que, como muchos habían hecho, muchos obispos y sacerdotes habían hecho durante la persecución de Diocleciano unos años antes, que habían abjurado de la fe. Este fue a más y solicitó convertirse en sacerdote pagano. Los fieles tienen que tener un olfato para distinguir al buen pastor del mal pastor. Y ese olfato, entre otras cosas, pasa por el amor a la Eucaristía, el amor a la Virgen y el dinero. Cuando buscan solo o en primer lugar el dinero, es un asalariado. Somos todos ovejas del buen pastor, el único buen pastor, el Dios verdadero, el que ha dado la vida por nosotros. Que no le fallemos al buen pastor siguiendo a los malos pastores. Que así sea.